por lo que yo creo es que muchas veces es la presión de grupo, muchas veces hace que uno tienda a tal vez no confesar su fe. Yo pienso que muchos jóvenes no confiesan a Jesús porque tal vez no han tenido un verdadero encuentro con él. Entonces, lo que te cuenta que detrás de Pablo había un Bernabé. Sí. Un Bernabé que lo apoyó en todo. Tú tienes que ser un Bernabé, entonces. De tu Pablo. Buscamos nuestros Pablos a cada uno. Pablos y Bernabés. Por eso nosotros tenemos que recordarnos que Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. Como y no lo malo. Todas las cosas del libro de ayudan para bien. Dice que Él es fiel. Y su fidelidad, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y sabemos que Él es fiel, entonces, ¿por qué dudar de ese Dios? ¿Por qué avergonzarnos de eso? Sabemos que Él es fiel. Fiel, aunque muchas veces pensemos que es algo malo que está haciendo en nuestras vidas, pero Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él lo ha prometido y muchas veces sí lo hará. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de Sam Podcast. Abelito. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Sam Podcast. Como podrán ver a mi costado, tenemos un invitado muy especial, que es el pastor Denis. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Josué, Abelito, ¿cómo están? Pastor. Gracias por esta invitación. Hemos venido para poder compartir, hablar, dialogar, creo. Y yo sé que eso va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes que están viendo esta transmisión. Amén, chicos. Chicos, el tema de hoy día que queremos tratar o de que queremos hablar es un texto muy conocido que de repente ya todos conocemos, ¿no? O de repente aún ustedes no, pero justamente por eso vamos a hablar. Que es Romanos 1:16. ¿Qué nos dice Abel? Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Amén. Exacto, chicos. Y referente a este texto, pastor, queremos empezar con una pregunta, ¿no? Porque nos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es palabra, o bueno, poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿usted qué nos puede decir, pastor, de este texto? O según cómo usted lo ve o qué nos puede... Bueno, o sea, para que sea un poco más juvenil, para que sea algo mucho más entendible, se podría decir. El apóstol Pablo dice, no, aquí no me avergüenzo, entonces no me da roche predicar la palabra de Dios. No me avergüenza, no me da vergüenza de poder compartir aquello que ha cambiado mi vida, por ejemplo. En primer lugar, ¿no? Siempre normalmente hablamos, cuando hablamos de evangelizar, muchas veces pensamos que tenemos que conocer Biblia, pero normalmente tiene que ser a través de nuestras experiencias propias. El apóstol Pablo hablaba y decía, no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios, o sea, para que transforme corazones, transforme vidas. Sí, es verdad, ¿no? Como él dice del pastor, o bueno, del apóstol Pablo, él era una persona que del momento que se convirtió, o sea, a él ya no le importaba nada. Pero, ¿qué pasa, digamos, pastor, en nuestra actualidad? O bueno, digamos, en sus tiempos, bueno, no lo tome a mal. O sea, en esos tiempos cuando usted, digamos, empezó acá en los caminos del evangelio, en algún momento usted, como dice, no, se llegó a avergonzar de repente decir que soy cristiano, o de repente en todo momento usted dijo, no, sí soy cristiano, a donde iba, o no sé. En tu juventud. Cuando era más joven. Cuando era más joven, ya. No, sí, bueno, gracias a Dios, siempre como ustedes saben muy bien, soy una persona que vengo de una familia católica y que mis raíces son cristianas, ¿no? Entonces no me avergüenzo no me avergonzaba de decir soy cristiano, pero sí en ocasiones, como todo joven, para tal vez caer bien a las personas, trataba en algunos casos de no decir soy cristiano, o sea, en otras palabras, andar en perfil bajo. ¿Qué quiere decir? No decir que no soy cristiano, pero tampoco decir que soy cristiano. Era como que, digamos, que no te pregunten. Nada, si me preguntan, les digo. Ya, si no te preguntan. Ahí nomás. Ahí, y muchas veces decía, y me agarraba bastante de esta enseñanza que dice, que me acordé, que me acuerdo ahora, que muchas veces también lo decía en la iglesia, ¿no? Prediquen todo el tiempo y si te es necesario, habla, ¿no?
pero muchas veces eso lo tomamos como un argumento para tal vez no confesar y no decir al mundo entero o a nuestros familiares, amigos y seres personas cercanas a nosotros que somos cristianos, hijos de Dios y creemos en un Dios que tiene poder para cambiar todo. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día les cuesta decir soy cristiano, ¿no? O sea, es como decir, no, están en el colegio y uno de sus amiguitos así les ve que han entrado a una iglesia o les ve que entran a la iglesia y le dicen, no, tú eres cristiano y el jovencito es como que le da palta, no, no, yo no soy, yo entra porque, no sé, mi mamá estaba ahí, pero yo no, dice. No, por qué tienen esa idea, esa perspectiva los jóvenes de hoy en día? Bueno, yo pienso, no es que estoy en lo cierto, no es Claro, ¿por qué usted piensa, no? por lo que yo creo es que muchas veces es la presión de grupo, muchas veces hace que uno tienda a tal vez no confesar su fe. Pero lo otro muy importante es lo que muchas veces les digo, ¿no? En la iglesia, a los jóvenes, a ustedes muchas veces, que va a depender de tu nuevo nacimiento. Si tú eres nacido de nuevo, o ha marcado tu vida ese instante en el cual te encontraste con Jesús, en el cual vas a decir, ¿sabes qué? No me avergüenzo. Pero en cambio, cuando tan solamente es una experiencia emocional, pues va a ser algo que a la larga no va a ser, o no vas a reflejar esa vivencia y esa vida como cristiano. No vas a tener una raíz profunda. Algo en el cual tú no vas a decir, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios. No, sino que vas a dudarlo y por eso tal vez muchas veces yo pienso que muchos jóvenes no confiesan a Jesús porque tal vez no han tenido un verdadero encuentro con él. Muchas veces, no sé si tal vez a ustedes les ha pasado, pero sí, cuando has tenido un verdadero encuentro con él, de ahí en adelante no te avergonzó nada, ¿sí o no? ¿O sí? Como usted dice, o sea, en ese caso, no, como usted dice, de repente en esos tiempos, cuando yo llegué a la iglesia, por ejemplo, era como que estaba ahí y ya me había entregado mi vida y todo, ¿no? Pero sí, o sea, muchas veces es como que da temor de decir que eres cristiano. Porque aún en el colegio mismo, las personas que te rodean, cuando no son cristianas, uno empieza a molestarte. Te dicen, ahí está el cristiano, ahí está el pastor, predícanos. O sea, es común, y yo no sé si usted, pastor, ha pasado por eso también, o le han dicho en algún momento todo eso, pero digamos, cuando ha escuchado todo eso, en algún momento ha llegado a pensar y decir, mejor no digo que soy cristiano, o mejor que... Mejor me quedo callado. Ajá. Calladito, me veo más bonito. Por eso entonces sí le ha pasado. Pero yo creo que si es que, digamos, aparte de lo que es la presión del grupo, yo creo que cuando tú dices, o dices, yo soy cristiano en algún trabajo, en el estudio, yo qué sé, dices, yo soy cristiano, creo que ya las personas te ven como alguien perfecto. Las personas del mundo te ven que alguien perfecto, en el cual tú ya te sientes presionado, en el cual no puedas decir, hacer esto o fallar, porque las personas en sí somos, tenemos errores, cometemos errores, y el cristiano no es perfecto. Yo creo que por eso a veces los jóvenes se abstienen de decir que son cristianos, hijos de Dios. Esa es mi idea, una perspectiva mía. No sé qué es lo que opina usted, Pastor Denis. Bueno, como dices, ¿no? Pero yo lo veo más el tema de la presión, porque muchos jóvenes tratamos, y ahora con las redes sociales tratamos de tener más, ser más conocidos, se podría decir. Y por ejemplo, un joven que no le, cuando publica algo y que no le den likes, hay muchos jóvenes que se frustran, ¿no? Y tal vez eso en su mismo entorno, que tal vez digo, mira, es el aleluya, el evangélico, como decía Josué, ¿no? El pastorcito, el padre, en algunos casos dicen, el padrecito que nos predique, a ver, que nos enseñe. Y esas cosas, tal vez el tema de el cargamontón hacia ellos, hace que muchas veces digo, mejor no digo nada. Mejor perfil bajo y tranquilito. Sí, porque incluso como dice, ¿no? Muchas veces cuando tú dices que eres cristiano, ven que eres cristiano, te excluyen de muchas cosas. Sí. Ya no es como que te dicen, vamos a hacer esto, vamos a salir, o vamos acá a pasear. Por el hecho mismo de que de repente, por ejemplo, ¿no? Cuando quieren ir a una fiesta, a un cumpleaños, por ejemplo, te invitan, muchas veces dicen, no, pero ¿por qué van a invitar a él? Si él es cristiano, él es el aburrido, por así decirlo, incluso muchas veces dicen. A todos, muchas veces nos han dicho así. Pero hay jóvenes también y bueno, no es mi experiencia, pero
escuchado ahí algunas experiencias de otras personas, de diferentes personas, en el cual se han encontrado con jóvenes, digamos, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿por qué no se avergüenzan a pesar de que comparten otra doctrina? Ellos, o sea, salen de su iglesia y tocan puerta por puerta, ¿no? En diferentes casas. Entonces, ellos no tienen vergüenza, pero ¿por qué nosotros o los jóvenes de la iglesia tienen esa vergüenza? O sea, son diferentes, ¿no? Va a depender bastante del tema del discipulado. O sea, como les decía, un joven nuevo, un joven que recién ha venido a los caminos del Señor, no tiene mucho fundamento bíblico para poder afrontar tal vez eso, o un conocimiento más estrecho con el Señor, para poder darle una certeza o afirmar bien su fe, se podría decir, ¿no? Entonces, por ese motivo, tienen vergüenza, pero uno, como dices, ¿no? Los testigos de Jehová y otras religiones que hay, otras sectas que hay. Entonces, ellos muchas veces, ¿qué es lo que a cualquiera no les manda tampoco? O sea, hay un grupo de jóvenes de las mismas iglesias, esas mismas iglesias, en las cuales salen, pero hay otro joven que no sale. ¿Por qué? Porque falta preparación. Y por eso no sé si se han dado cuenta que cuando salen ellos, y eso es lo que muchas veces tenemos falencia en las iglesias cristianas, normalmente el joven casi crece a la deriva, no tenemos un discipulador. En cambio en ellos no, ellos tienen el señor con el joven adolescente, la señora con la señorita. No sé si han dado cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, sus bases o su discipulado, las enseñanzas que les ha dado, entonces, que se les han dado, aunque erróneas, pero se les han quedado marcados en ellos de tal manera en la cual ellos puedan salir normal y sin avergonzarse. ¿Por qué? Porque saben en qué creen. Entonces, pasando al ámbito cristiano, muchos jóvenes tal vez no saben lo que creen. Y no sabemos lo que Y eso es lo que muchas veces de repente vemos en la iglesia, pues, ¿no? Pero, pastor, o sea, ¿qué podríamos hacer nosotros, ¿no? Como jóvenes. Porque, digamos, por más, incluso muchos que de repente pueden estar viniendo al discipulado y todo, pero muchas veces siempre como la presión misma del grupo, ¿no? Pero nosotros como jóvenes, o sea, ¿qué podríamos hacer para poder, o sea, para no avergonzarnos de decir que somos cristianos, de todo momento de repente demostrar que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Para que nosotros, que el joven no se avergüence, va a ser complicado, como le decía, o sea, tiene que haber un tema, o sea, tenemos que como jóvenes también, que somos mayores en la fe, tenemos que ayudar a esos a esos jóvenes nuevos que están viniendo a los caminos del Señor, discipularlos, consolidarlos, mantenerlos firmes. ¿Para qué? Para que llegue un momento donde ellos tal vez, muchas veces, como decía de antes, ¿no? Hablan, dicen algo y ahí mismo y le preguntan, tú dime esto. Y justo cuando me preguntaste hace un instante, hablabas de que si algún momento te dijeron esto, ¿no? A ver, háblame, ¿no? Y me llegó un momento donde antes no tenía mucho interés en la Biblia, por ejemplo, y conocer la palabra de Dios. Hasta que un momento un amigo se acercó y me dijo, ¿tú vas a la iglesia? No, me dice, sí. Entonces, a ver, háblame y convénceme. O sea, te digo, no, solo predícame y a ver, para poder ir a tu iglesia. Y como le decía, mi experiencia, le dije, ¿sabes qué? Yo estaba así, vivía una vida, tú me conoces mucho tiempo, soy educado, vengo con mi familia, ni hablo malas palabras, por último, me he visto en discotecas, casi no voy ni a discotecas, sí he ido unas cuantas veces, tú me conoces, me di una experiencia, pero algo más me puedas dar. Y me quedé callado ahí. Pero vamos a la iglesia, es lo típico, pero vamos a la iglesia, ahí te vamos a enseñar, ¿no? Pero de ahí en adelante dije, no, tengo que conocer algo más. Tengo que conocer más de la palabra, tengo que tener más relación con aquel que me salvó para poder dar mi fe y estar firme en esos momentos donde venga ese cargamonto, donde vengan esas pruebas, se podría decir, ¿no? A veces, no solamente con nuestro testimonio podemos compartir el evangelio, porque las personas que no creen también no son las personas del mundo te piden más pruebas de que existe Dios, pruebas y pruebas, o sea, digamos como que papelito manda, se podría decir, ¿no? Es entre comillas algo figurativo, nada más es lo que estoy hablando, pero eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, si no tenemos una base fundamental, quizás
Y también puede ser otra falencia del joven que está empezando a congregar o un joven cristiano. Quizás debe ser una falencia en el cual no pueda conocer la Biblia completo para poder defenderse, digamos, de algunas preguntas que muchas personas hacen. Ujú. Eso también puede ser una falencia, ¿no? Algo de un temor, quizás, para que no pueda compartir el evangelio. Y yendo a la palabra de Dios, yendo al mismo libro de Romanos, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, vemos a un Pablo maduro en la fe, un Pablo que sabe en quién ha creído, que dice, no, es por eso si nosotros vamos a la vida de Pablo, vemos a un hombre que desde que vino a los caminos del Señor nunca dejó de prepararse en la palabra de Dios, nunca dejó de enseñar, nunca dejó de conocer más de Dios, de Jesús. Entonces, y es por esa razón que él dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque sé en quién he creído. Sé quién es la base en mi vida. Sé que mi fundamento es Cristo. La roca de mi salvación ha sido Cristo. Como él ha sabido que su roca es Cristo, entonces, venga lo que venga, como dice la palabra, lo que Jesús mismo habló del hombre que edificó sobre arena y el hombre que edificó sobre la roca. Vienen los tormentos, vienen los amigos, vienen tantas cosas, vienen sobre este joven que ha edificado su vida sobre la roca y su vida no va a ser derrumbada. Entonces, ¿por qué? Porque su vida está cimentada en Jesús. Exacto. Eso es, por eso cuando vamos a siempre hablar un texto, una Biblia, una pasaje de la palabra, siempre tenemos que ver, ¿no? ¿Qué quiso decir el apóstol, la persona? Y también cómo era su entorno y cómo era él antes de. Para poder decir, no, el apóstol Pablo por esto dijo. Entonces, nosotros como jóvenes tenemos que buscar eso. Claro. Jóvenes, conocer más de Jesús para que cuando lleguen momentos así de prueba, de dificultad, donde los jóvenes tal vez vamos a tener miedo de decir, sabes, soy cristiano, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, y en las universidades ni qué decir, porque los profesores, hay muchos profesores que son ateos, hay muchos profesores que son gnósticos, hay muchos profesores que son católicos de hueso colorado, o sea, católicos que conocen mucha Biblia y tal vez muchos de esos jóvenes les da miedo confesar, les da vergüenza. ¿Por qué? Porque no están bien firmes. No están bien preparados. Preparados. Sí. Preparación, más que preparación, conocer a aquel que lo salvó. Conocer a aquel que lo salvó. Sí, porque como usted mismo dice, ¿no? O sea, yo más que nada me voy también a la que de repente no estamos muy preparados, porque en mi caso, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasaba cuando de repente sabían que era cristiano? Empiezan a preguntarte un montón de cosas. Y digamos, cuando no sabes o no estás tú mismo bien preparado, es como que te da miedo incluso también de decir pues que eres cristiano, porque ya sabes de repente que van a venir a preguntarte, a decirte una u otra cosa. Y lo que muchas veces de repente dentro de la iglesia pasaba, yo miraba que de repente cuando venían y te preguntaban, siempre dicen, no, ven a tu discipulado. Ven a tu discipulado. ¿Quieres saber más? ¿Quieres aprender más? Ven a tu discipulado. Y eso es algo de repente que muchas veces sí es bueno, porque digamos de eso incentivamos a los chicos que puedan, para que aprendan, pues, ¿no? Pero digamos en ese caso de que de repente, en ese momento, digamos, ¿no? Pues el chico quiere aprender y tú no sabes, decirle solo ven a tu discipulado no ayuda, ¿sí? Por eso tenemos que estar muy bien preparados. Preparados. Todo preparado. Como dicen, dentro de la iglesia nos hace falta muchos Pablos, o sea, que encontrar Pablos que se afirmen bien dentro de la iglesia, porque, o sea, digamos como Pablo, ahí no se van a avergonzar del evangelio. Pero Eso es lo que date pasa. cuenta que detrás de Pablo había un Bernabé. Sí. Un Bernabé que lo apoyó en todo. Tú tienes que ser un Bernabé, entonces. Y tu Pablo. Y tu Pablo. Buscaron nuestros Pablos a cada uno. Pablos y Bernabé. Porque el Bernabé fue quien apoyó bastante el ministerio del apóstol Pablo. Yo me sorprendo, no, en este punto en el cual, por ejemplo, hay personas que, digamos, las personas de eso, hay, hay personas que hacen lo malo, cosa que para una persona que vive tranquilamente, con una persona de bien, es algo malo, pero yo me sorprendo, ¿por qué dicen ellos? Ellos se enorgullecen de ser tal cosa, pero el cristiano se avergüenza de decir que soy cristiano. Se apaga, se opaca, ¿no? Por ejemplo, de todas esas, estos grupos que han salido en este tiempo, como le decía, vuelvo a repetir eso,
sus bases, dónde están, en qué creen. Ellos saben que ellos son, en el caso de los transexuales, de los homosexuales, saben que ellos son homosexuales. Y ellos no les van a mover nada porque saben sus raíces, saben cómo es. Supuestamente yo amo a un varón y como amo al varón, entonces estoy así y no me da vergüenza eso porque yo amo, o sea. Y ahora digamos peor, ¿no? Que de repente ya todo está como que permitido. Qué vergüenza van a tener, porque anteriormente, digamos, era también, por eso, porque había esa frase que decía, no sal del closet, no quieres salir del closet, porque se avergonzaban. Se te quemó el arroz, ¿eh? Tenían miedo también antes, porque digamos, no era algo común. Sí. Y era normalmente se vio en nuestro entorno, era raro ver eso. Yo en mi época de juventud, hace mucho tiempo, sí mirábamos personas así, pero eran muy raros, escasos. Y en ese pasar del tiempo ya empezaron a ver, como decía Josué, mucho más libertad. Ajá. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Claro. O sea, entonces lo que podemos ver ahora, digamos, sacar de todo, es como que si nosotros estamos bien cimentados o bien preparados, muchas veces va a pasar eso que nos vamos a avergonzar o no vamos a decir que somos cristianos, ¿verdad? Y en la iglesia también vemos a muchos jóvenes en ese estado, ¿no? Que se avergüenzan también de poder decir yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia y todo ello. Entonces, ¿qué consejos podríamos darle a esos jóvenes para que no se avergüencen, para que su fe esté estable, ¿no? Y que nada los mueva? Solamente decirles a aquellos jóvenes que tal vez nos están viendo en este día, que nosotros, en primer lugar, servimos a un Dios verdadero. Servimos a un Dios que no solamente es el creador del cielo y de la tierra, y como muchas veces lo digo, ¿no? Y que dice ser tu papá. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Él siempre va a estar con nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Entonces, y joven, tú tienes que estar fundamentado y cimentado en que Jesús es tu Salvador. Que Jesús es el único que te va a dar la seguridad. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a obrar en tu vida, como dice en el mismo libro de Hechos 1:8, y que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Espíritu Santo tienes que permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida, pero para eso tienes que conocer. Pastor, cuando usted, digamos, llegó a la iglesia, ¿no? También nos empezó todo. O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿usted qué fue lo que hizo para poder de repente agarrarse tanto de Dios? Porque, digamos, cuando uno llega, es como que si no encuentras en tu entorno mismo incluso personas que te puedan ayudar, no vas a poder de repente crecer. Y yo me imagino que en ese tiempo que usted llegó, no sé si habrá habido tantos jóvenes o alguien que le ha ayudado, no lo sé, pero es algo que quisiera de repente saber. Bueno, yo cuando vine a la iglesia, por así decir, soy el primero en que la iglesia se convirtió, el primer joven que se convirtió en la iglesia, no. Había anterior a mí, claro, estaban varias hermanitas, varias hermanas. Sí, estuvieron, siempre que llegaba a la iglesia me animaban y todo, pero yo creo o sea, que me hizo que me fundamente, que crezca más en los caminos del Señor, fue el hecho de que querer conocer más a Jesús. La verdad, sí, querer conocer más a Jesús. O sea, ser más como Él. Y yo dije, si quiero ser más como Él, voy a tener que replicar lo que Él hizo. Y en el tiempo, sí hubo alguien que me animaba siempre, aquel que me llevó a la iglesia por primera vez, no acá, sino a otra iglesia me llevó por primera vez. Y yo llegué a ese lugar, y yo era católico y decía, ay nomás, pero él se esforzó. O sea, tuvo un Bernabé, se podría decir, que estuvo ahí. Fallaba, estuve ahí. Y lo otro que me ayudó a crecer es que entendí que el amor de Dios sobrepasa todas mis faltas. Y es donde me agarré más del Señor, porque fallaba muchas veces, me sentía mal y quería dejar la iglesia, pero el Señor me decía, yo te amo. Y es ahí donde me agarraba más. Y es ahí donde viene, justo ahora viene a mi mente ese pasaje que dice, ¿no? El que a quien más se le perdona, más ama. Entender que yo, un joven, que muchas veces fallaba a Dios, entender que Él me amaba a pesar de eso, me hacía que me aferre más a Él, que me agarre más del Señor.
que lo busque cada día. Pero entonces en esos tiempos, digamos, no había muchos jóvenes, ¿o sí? Éramos pocos. Pocos. Éramos como contaditos, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 6 jóvenes, 6, 7 Sí, es jóvenes. poco. Porque Sí, ahora, mira, mayormente lo que vemos de repente en la iglesia es que de repente, no, yo de repente vengo, ¿no? Pero si no encuentro de repente un amiguito, una amiguita, es como que digo, por no. O de repente entrego mi vida, todo, pero no veo, o me pienso cuando juntarme con otros amigos o personas que de repente, pues no me van a ayudar en algo bueno, pero, o sea, estoy ahí y eso muchas veces no permite que nosotros también podamos crecer espiritualmente. Y eso hace que de repente, ¿no? Muchas veces también nos avergoncemos de que somos cristianos. claro. El tema bastante aquí, como hijos de Dios, tiene que ser el tema de relación. Ujú. Que busquemos, tratemos de buscar a alguien. Justo cuando hace instantes hablábamos, no me acuerdo, no, así en esos días hablaba, no me acuerdo a quién exactamente les decía, ¿no? Que antiguamente en la época de Jesús y antes habían los filósofos, y los filósofos, ¿qué hacían? Los filósofos tenían sus discípulos, y sus discípulos, ¿qué hacían? Lo buscaban a ellos. Él no iba como nosotros a buscar. A ver, ¿tú quieres ser mi discípulo? No. Los discípulos iban a buscar ¿a quién? A su maestro. ¿Para qué? Para que aprendan de él. En estos tiempos ha cambiado, se ha revertido, creo. Como en la época de Jesús, no, porque la gente era la que iba a buscar a Jesús. Claro. Y en ese tiempo, muchas veces nosotros vamos a... Y tiene que nacer, como digo, en el corazón de cada uno ese deseo de conocer a Dios. Y ser, en el caso de nosotros como líderes jóvenes, que somos mayores en la fe, ser ese ejemplo para que puedan querer acercarse a nosotros. Yo cuando ingresé me postulé a ese trabajo para mis prácticas. Dije, no, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. En mi entrevista. Me preguntaron todo. ¿No? Currículum, pues dice, ojo, de repente es cristiano con excelencia. No, sino que me preguntaron, ¿no? Le entregué mi currículum y todo, y me preguntaron, tal, ¿sabes hacer tal cosa? ¿Cómo eres? Cuéntame más de ti y todo. Y bueno, yo le dije, no sabes, sí, yo soy cristiano evangélico, congrego en una iglesia y todo. ¿No? Y por misericordia y gracia de Dios ingresé al hacer mis prácticas, pero cuando ingresé también, el joven, ¿no? El que me encargaron para que yo le pueda ayudar y todo ello, es como que mi jefe, ¿no? En ese rango, me dijo, tú eres cristiano, me dice. Sí, yo soy cristiano, le digo, pues, ¿no? Y me dije, mi mamá también es cristiano, pero yo no, me dice. Y yo pensaba, ¿qué puedo hacer para compartirle la palabra a este joven, ¿no? Pero a veces yo iba a mis prácticas a poder compartirle y no se encontraba. Como que dice, sí lo hago, pero no. No, o sea, yo sí, yo digo, quizás con algo lo voy a introducir a lo que es a la palabra, pero no venía. O sea, él no venía. Quizá, porque mis prácticas eran desde la mañana hasta las 2, 3 de la tarde era, y en ese rango, en ese tiempo no venía. Y decía, bueno, ya mañana no sé si es que tengo ganas, decía, ¿no? Entonces, y así poco a poco, y te enviaba otro compañero también que había ingresado a las prácticas, y era como que él no era nada, practicaba cosas del mundo. Y ya cuando terminaron las prácticas, dijeron, no, ¿sabes qué? Tú, contigo hasta acá nomás y con él vamos a ver hasta dónde llega. Entonces, eso me hizo pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se quedó él y por qué yo no me quedé? Si yo soy tu hijo, le decía. ¿No? A veces me quedaba pensando en eso y muchas veces yo decía, no, Señor, ya bueno, es tu voluntad, quizás tú tendrás algo mejor para mí, decía. Y son cosas que suceden, no sé si te ha sucedido eso, Pastor Denis, a usted en tu vida, quizás antes, quizás ahora último, después, no sé. El ser cristiano no es tener la varita mágica muchas veces. Y creemos muchas veces que si soy cristiano me va a servir todo bien.
Hay muchos momentos en los cuales no. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor te quiere hacer y nos quiere hacer crecer. Pon esas pruebas para decir, si dices confiar en mí, si dices creer en mí, si dices ponerte confianza en mí, entonces yo voy a ponerte esto a ver si tu fe sigue firme. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder saber que tenemos un Dios que nos ama. Y si por A o B nos ha sacado de algún lugar, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por esa razón que jóvenes se avergüenzan del Evangelio, porque como tú dices, ¿no? Ponen su confianza en Dios y al parecer no les van las cosas bien. Eso no quiere decir que no hay Dios. Eso no quiere decir que no exista Dios. Sino quiere decir que Dios está probando muchas veces en el libro de 1 de Pedro nos habla, ¿no? Que nuestra fe mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, se prueba. Claro, pero digamos, no yéndonos al texto bíblico que estamos tratando, por ejemplo, ¿no? Donde nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Muchas veces no, cuando dices porque es poder de Dios, o sea, es como que lo Me ves hace y súper decimos, poderoso. no, o sea, claro, algo por ahí decimos, no, entonces quiere decir que todo se va a poder hacer, o sea, todo va a ser sí, pero muchas veces nosotros lo vemos de esa forma. Entonces, ¿qué podemos hacer, o qué nos puede decir de eso, pastor? De cuando dice que es poder de Dios. Pero ¿qué más sigue? Dice, mira, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree. O sea, ahí está la respuesta. O sea Exacto. que la palabra de Dios, el Evangelio es poder para la salvación. Ujú. O sea, para erradicar, o sea, para trasladar del mundo de una persona muerta a la vida eterna. Como dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, si no me equivoco exactamente, en Ezequiel habla sobre cuando el profeta habla a los huesos secos. Y llama, dice, profetiza a los huesos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Profetiza los huesos y dice, los huesos que empezó así, después empezó a ponerse tendones, luego empezó a hacer un milagro de hacer un ejército de esos huesos secos. Y la palabra de Dios y el Evangelio tiene el poder para poder dar vida a algo que está muerto. Sí. Eso es el poder de Dios. No es que, como decías, ¿no? Que vamos a poderlo todo. Y hay otro texto muy conocido en la Biblia. Está ese texto que también. Que muchas veces muchos cristianos se avergüenzan de Jesús porque dice, han puesto su confianza. Me he dicho que yo puedo porque todo lo puedo. Pero la palabra de Dios no habla exactamente en ese texto que vas a poder todo porque estás con Cristo que te fortalece. No. Y no te dice que te va a ayudar a soportar cualquier prueba, que vas a tener el poder para soportar cualquier prueba. ¿Por qué? Porque Cristo es el que te da la fortaleza, el consuelo, la ayuda. Entonces, muchas veces es por esa razón que muchos jóvenes estamos así muchas veces porque no conocemos la palabra de Dios. Y solamente utilizamos cierta parte de la palabra de Dios. Exacto. Cierta parte. Dice, porque no me olvido, porque es poder de Dios. Hasta ahí nos quedamos y nos olvidamos después de eso. ¿Qué más sigue? Exacto, por eso justamente es lo que yo lo leí así, porque muchas veces los jóvenes, o sea, leemos hasta donde queremos nada más, claro. y queremos, ¿no? O sea, queremos todo. Y cuando vemos que de repente no pasa nada de eso, es que muchas veces por eso también nos desanimamos. Como cuando leemos, ¿no? Todo me es lícito. Ay, qué lindo, todo me es lícito. Pero no todo edifica. Exacto. Todo me es lícito, pero no, otros dicen, no, hay otro pasaje que dice, no me dejaré dominar. Otro, no edifica, ¿no? Entonces, a veces, como dices, ¿no? El tema de tratar de utilizar la Biblia como un talismán o como varita mágica. Como que me va a ayudar. Si soy cristiano, me vi todo bien, ¿no? Pero la Biblia, Jesús mismo dijo a sus discípulos, ¿ah? En el mundo tendréis aflicción. Ahí está, Jesús mismo. Ajá. Si Jesús lo dijo, entonces, ¿por qué muchas veces creemos que como cristianos no vamos a pasar enfermedad, no vamos a pasar pruebas, no vamos a pasar esas situaciones en las cuales tú dices, no, ¿por qué me sacaron del trabajo si yo esté las cosas bien? Y he dicho al mundo entero que soy cristiano, no me he avergonzado, pero a pesar de eso me han sacado. Ajá. Entonces, pero tu fe firme en Jesús va a hacer que no te avergüences la próxima. Sabes que si te has sacado ahí es porque tiene otros planes. Muchas veces, digamos, aún esas cosas que nos pasan es porque Dios también nos quiere probar, quiere ver nuestra fe, ¿verdad? Claro. No es que de repente solo no, es que porque no te amo, te saco de acá, no. Claro. Y muchas veces, por ahí, como yo le dije, lo leí de esta forma el texto, porque muchas veces los jóvenes, yo muchas veces también incluso le he hecho eso.
que de repente, no, porque no lo leo todo por completo, o hay textos incluso que de repente lo lees por completo, pero son como que tú lo ves de otra forma o lo tomas a tu favor, más no de repente si tú te pones o te tomas el trabajo de poner o estudiarlo a profundidad, recién te das cuenta a qué quiere hacer referencia ese texto. Y eso es lo que muchas veces pasa con los jóvenes, adolescentes, de repente dentro de la iglesia, que solo agarramos lo bueno, o solo queremos lo bueno. Lo que nos conviene. Exacto. Lo que nos conviene. Más de repente lo demás lo dejamos o no queremos escuchar. Por eso, como muchas veces el pastor mismo, ¿no? En la iglesia predica y dice que nosotros queremos escuchar solo que nos digan, o aún si nosotros estamos en pecado, queremos escuchar alguna palabra que nos diga que estamos bien. Estamos bien. Y no es así. La palabra. O lo otro, esta palabra es para mi amigo que no ha venido. Esta palabra es para mi Ajá, es para exacto. él. A mí no, yo estoy santo, ¿no? Exacto. Por eso nosotros tenemos que recordarnos que Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. Como Y no dice lo malo. la última Todas las palabra del cosas libro nos ayudan para bien. dice que él es fiel. Y su fidelidad, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Y sabemos que él es fiel, entonces, ¿por qué dudar de ese Dios? ¿Por qué avergonzarnos de eso? Sabemos que él es fiel. Fiel, aunque muchas veces pensemos que es algo malo que está haciendo en nuestras vidas, pero él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él lo ha prometido y muchas veces sí lo hará. Una recomendación para los jóvenes que nos están viendo en YouTube. Bueno, lo que siempre les digo a los jóvenes de la iglesia, lean su Biblia. Lean su Biblia. Pero si no les cuesta leer, si les cuesta leer, o sea, el libro. los tips. Mírame, en el internet, bueno, para el celular, hay varias aplicaciones devocionales, con un texto bíblico y tu explicación, y nada más. Y puedes empezar así. Normalmente yo he empezado así. Yo, como digo, ¿no? He leído, sí, gracias al Señor me ha permitido disponer de tiempo para poder leer 2 veces la Biblia, ¿no? Pero sí, poco a poco. Muchas veces queremos, como diría, ¿no? Correr como caballo y parar como burro, ¿no? O sea, que empezamos diciendo, hoy sí voy a leer mis 5 capítulos todos los días y agarras tu Biblia y no es así. Poco a poco, el día del Señor, y se va a crear un hábito, ¿no? Un hábito en tu vida que todos los días vas a agarrar tu Biblia y vas a leer. Y después va a ser tan apasionante porque eso me ha sucedido muchas veces. No sé si usted, yo creo que sí, pero que cuando he agarrado la Biblia, la palabra del Señor, me he puesto a leer, por ejemplo, un pasaje y leí, acabé del capítulo y yo, mira, continuaba. Ay, y me di cuenta ya 4 o 5 capítulos de leí. ¿Por qué? Porque ya me apasionó ya conocer a Dios. Lo que, chicos, les animo a cada uno de ustedes es que puedan meditar en la palabra de Dios. Hay hermanos en la fe, si van a algunas otras iglesias, hay hermanos en la fe en las que pueden confiar ustedes. Decirles, ¿sabes qué? Tengo duda. Tal vez no tendrá la respuesta en ese instante. Yo sé que muchos de ellos son sabios y dicen, ¿sabes qué? En estos momentos, y yo muchas veces a muchos jóvenes les he dicho, ¿sabes? En estos momentos no te podría responder porque te voy a especular o te voy a chamullar, pero no quiero chamullar, quiero hablarte la verdad. Están acerca de mí, después de un tiempo me estudié mejor sobre el tema porque no quería hablar herejías, no quería hablar cosas que sean a mi entendimiento, pero hay muchos hermanos que van a querer apoyarles y yo sé que quieren el crecimiento, al igual que sus pastores de cada uno de ustedes. Si tienen pastores jóvenes, pastores principales, acérquense a ellos son hombres que conocen la palabra de Dios y cualquier duda a ellos y a los líderes de sus iglesias. Entonces, y bastante oración y la palabra del Señor. Amén, chicos. Bien, entonces, ya saben, chicos, lean su Biblia. Exacto, chicos. Y bueno, chicos, con esto no queremos también que de repente, no, en todo momento vayan y digan que soy cristiano. No se trata de eso, sino que lo que queremos de repente con esto es que ustedes no se avergüencen de decir que son cristianos. De ahí, en su entorno mismo, de repente, personas con las que se rodean, en todo momento ustedes demostrar que son cristianos. Más no, de repente, como el pastor decía, ¿no? Que si es necesario, habla, ¿no? Porque, digamos, con nuestras acciones mismo, con que tú de repente la forma como actúes, te comportes en el entorno donde tú te rodees, muchas veces con eso estás demostrando mucho. Y si de repente ya es necesario, como él dice, ¿no? Que hables, ya pues tienes que hablar y ahí sí de repente decir eso.
Y justo para poder finalizar, aquí la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿no? O sea, de predicar la palabra de Dios. Ujú. Porque el evangelio es las buenas nuevas. No nos olvidemos de eso. Porque solamente decir que soy cristiano nada más no es tanto predicar el evangelio, sino es compartir la palabra de Dios. Bueno, así que chicos, eso sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo episodio. Y no se olviden compartir y comentar o qué tema más les gustaría que tratemos nosotros, hablemos y a quienes más quisieran que invitarles a este programa, ¿no? Así que chicos, no se olviden compartir y suscribirse también ahí en el botoncito rojo y activar la campanita. Va a salir ahí, sí. Y activar la campanita ahí. Bueno, pastor, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, chicos. Gracias, pastor, de verdad, nos ha aclarado muchas dudas de repente que nosotros mismos también hemos tenido. Yo sé que con los chicos también lo mismo. Y bueno, pastor, hasta otra oportunidad. Gracias, José, gracias, Abel. Chicos, vayan a su iglesia, no se olviden, tienen que congregar a la iglesia, que tenemos que congregar siempre. Amén, chicos. Hasta la próxima, Listo, chicos. nos vemos. Chao. Chao.